Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque, amigos, tenemos un tema candente. Un tema que estoy seguro /diagonal tiene a todo el mundo en shock, en ascuas, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las notificaciones de Instagram explotando. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escuchan. La bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo, la noticia que ha sacudido a todos los fanáticos de esta pareja icónica. Para aquellos que por alguna extraña razón no estén familiarizados, Hande y Kerem son dos actores turcos increíbles, talentosos, guapísimos y con un magnetismo en pantalla que es explosivo. Conocidos principalmente por su papel en la exitosísima serie Love is in the Air, una serie que nos conquistó a todos con su historia romántica, sus paisajes de ensueño y por supuesto, la química arrolladora entre sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era tan palpable, tan explosiva, que el público, y me incluyo, no pudimos evitar fantasear con que esa magia, esa conexión tan especial, también existiera fuera de la ficción. ¡Y qué sorpresa! Efectivamente existía. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del mundo del entretenimiento. Compartían momentos románticos, fotos en redes sociales que nos hacían suspirar, comentarios que derretían corazones y demostrando un amor que parecía genuino y profundo. Eran la pareja perfecta en todos los sentidos. Una verdadera fantasía hecha realidad. Pero como suele suceder en este mundo de luces y sombras, de romances que nacen y mueren con la misma facilidad, las cosas no siempre son lo que parecen. Rumores, especulaciones y finalmente la confirmación de su separación, un golpe al corazón para muchos, una decepción agridulce para otros. Y ahora, la noticia que nos ocupa hoy, las últimas novedades sobre Hande y Kerem. ¿Están juntos de nuevo? ¿Han superado sus diferencias? ¿El amor verdadero, como en las novelas, ha encontrado el camino de regreso? Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor enorme, un favor que es importantísimo para mí y para el crecimiento de este canal. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Ayuda a que esta comunidad siga creciendo, que podamos compartir nuestras opiniones, debatir y estar al día con las últimas novedades de nuestros artistas favoritos. Y lo más importante, no se pierdan nada. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles lo más reciente, lo más relevante y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ya. Es la mejor forma de no perderse nada de lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Únanse a la familia. Bien, volviendo al tema que nos trae hoy, la noticia de Hande y Kerem nos ha dejado a todos con la boca abierta, debatiendo en los foros y las redes sociales, y con el corazón palpitando con emoción. Han pasado meses, incluso quizás años, desde que anunciaron su separación, y aunque hemos visto a ambos rehacer sus vidas, cada uno por su lado, buscando la felicidad y nuevos proyectos, siempre hay algo que nos une a la esperanza de que las cosas puedan cambiar, de que el amor a veces puede encontrar el camino de vuelta. De que ese amor que nos enamoró en la pantalla pueda resurgir y florecer en la vida real. Y por qué no decirlo, de que vuelvan a estar juntos. Lo primero que quiero aclarar, y esto es fundamental para entender el espíritu de este vídeo, es que este no es un vídeo para generar chismes ni para especular gratuitamente. No me interesa el sensacionalismo barato ni alimentar la prensa rosa con rumores infundados. Mi objetivo es analizar la información disponible, compartirla con ustedes de manera objetiva, respetuosa y sobre todo, con un toque de emoción que todos sentimos. Debatir sobre ella de manera respetuosa y constructiva. Quiero que este sea un espacio donde podamos expresar nuestras opiniones, compartir teorías y sobre todo, ser una comunidad unida por el cariño y la admiración hacia Hande y Kerem. Así que si están buscando sensacionalismo, amarillismo y especulaciones sin fundamento, este no es el canal para ustedes. Pero si quieren estar informados, analizar la situación con madurez y disfrutar de un debate apasionado, aquí es donde deben estar. En primer lugar, para poner en contexto a los que se incorporan ahora o para refrescar la memoria de los que somos fans desde el principio, recordemos un poco el contexto de su relación. Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air.
La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que traspasó fronteras, conquistó corazones en Turquía, en Latinoamérica, en Europa. En todo el mundo. La química entre ellos era innegable, una chispa que saltaba de la pantalla y nos hipnotizaba. Los fans no tardaron en notar la conexión que tenían, esa complicidad que iba más allá de los guiones y las escenas románticas. Empezaron a circular rumores de que estaban saliendo, de que su amor traspasaba la ficción, y poco a poco fueron confirmando su relación a través de sus redes sociales, fotos juntos, comentarios cómplices y apariciones públicas que delataban una conexión muy especial. Su relación fue muy mediática, era imposible que no lo fuera. Eran la pareja del momento, los reyes de la televisión turca y una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Los paparazzis los perseguían a todas partes, cada paso que daban era analizado al detalle, cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada publicación. Era una época de ensueño para sus fans, una fantasía hecha realidad. Compartían momentos románticos, viajes increíbles a lugares paradisíacos, celebraciones especiales, gestos de cariño que nos hacían suspirar y soñar con el amor verdadero. Parecían la pareja perfecta, el uno para el otro. Y en ese momento todo parecía indicar que su historia de amor iba viento en popa, que estaban destinados a estar juntos por mucho tiempo. Sin embargo, como dije antes y como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo y de acuerdo a la información de medios de comunicación, comenzaron a circular rumores de crisis, de distanciamiento y de posibles problemas en la relación. Se hablaba de agendas apretadas, de incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían decidido poner fin a su relación. Un terremoto para los fans, un shock para todos. El anuncio de su separación fue recibido con sorpresa, tristeza y consternación por parte de sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Qué había fallado en esa historia de amor que parecía tan perfecta? Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, y las explicaciones fueron escasas. Sin embargo, como era de esperarse, se especuló con diferentes motivos. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, a la incompatibilidad de sus estilos de vida, otros a la presión mediática que los consumía, y algunos incluso a infidelidades. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad absoluta, el porqué de su separación, solo la conocen ellos. Después de la separación, ambos tomaron caminos separados, cada uno buscando su camino, sanando las heridas y encontrando nuevas oportunidades. Hande se enfocó en su carrera profesional, demostrando su talento actoral en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Se la vio más centrada que nunca, enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. Kerem, por su parte, continuó con su carrera, participando en nuevas producciones, también recibiendo el cariño de sus fans. Se le relacionó con otras mujeres, pero siempre manteniendo un perfil un poco más bajo en cuanto a su vida personal, aunque siempre mantuvo el cariño de sus seguidores. Ahora, llegamos al punto que nos trae aquí hoy, al centro del huracán. ¿Qué es lo que ha generado tanta expectación y sorpresa? ¿Qué es lo que tiene a los fans de Hande y Kerem en vilo? Bueno, en las últimas semanas, han surgido rumores de una posible reconciliación. Fotos, vídeos y comentarios en redes sociales, pequeños gestos y guiños que han alimentado la esperanza de los fans. ¿Será cierto? ¿Han decidido darse una segunda oportunidad? ¿El amor ha resurgido de las cenizas? Los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando se filtraron fotos de Hande y Kerem juntos en un evento. Aunque no estaban solos, sino acompañados de amigos, la cercanía entre ellos, la complicidad que demostraban, esa conexión especial que parecía intacta, despertó la curiosidad de todos. Después comenzaron a intercambiar me gusta en redes sociales, a comentar publicaciones del otro, a dejar pequeños mensajes que solo los fans más observadores notaron. Pequeños gestos que para muchos son señales de que algo está pasando, de que la llama del amor podría estar encendida de nuevo. La información más reciente, la que nos llega a través de los medios de comunicación y de las fuentes más confiables, indica que Hande y Kerem han sido vistos en diferentes ocasiones, compartiendo cenas y encuentros privados. Testigos aseguran que se les ha visto muy cercanos, cómplices, felices, como si el tiempo no hubiera pasado y la magia entre ellos siguiera intacta. Incluso se habla de viajes secretos y de planes a futuro. ¿Pero qué tan cierto es esto?
¿Son solo rumores, especulaciones alimentadas por el deseo de los fans, o hay algo más? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque estamos en un punto de inflexión, en una encrucijada de emociones y expectativas. Por un lado, tenemos la información que nos llega a través de los medios de comunicación y las redes sociales, la información que en muchos casos es filtrada, manipulada y exagerada. Por otro lado, tenemos el silencio de los protagonistas, la postura que tanto Ande como Kerem han mantenido desde que comenzaron los rumores. Y en medio de todo esto, el mar de especulaciones, las teorías de los fans, la esperanza de verlos juntos de nuevo. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Han optado por mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones al respecto. Han guardado silencio y eso en este mundo mediático es un enigma, una señal que puede interpretarse de muchas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué ese hermetismo? Una de las posibles razones, la más lógica y sensata, es que no quieren alimentar el morbo. Saben que cualquier declaración que hagan, por mínima que sea, será analizada al detalle, escudriñada, y que la atención mediática se intensificará aún más. Saben que el mundo entero estará pendiente de cada palabra que digan, de cada gesto que hagan, de cada publicación que compartan. Quizás prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, proteger su intimidad y evitar la presión que esto conlleva, sobre todo cuando se trata de algo tan delicado como una posible reconciliación. Otra posible razón, y esta es una de las teorías más extendidas entre los fans, es que en realidad no hay nada que confirmar. Quizás solo son amigos, han recuperado una amistad que quedó truncada en el pasado, o quizás están en una fase de acercamiento, de redescubrimiento, pero no quieren apresurarse a dar un paso que pueda afectar sus carreras profesionales y sus vidas personales. No quieren arriesgarse a ser juzgados, a ser criticados, a revivir el drama de su separación. Quizás están disfrutando de ese momento de incertidumbre, de esa etapa de exploración, sin la presión del mundo exterior. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad, la que todos anhelamos, la que nos hace soñar, de que sí estén intentando retomar su relación. Quizás están esperando el momento adecuado para hacerlo público, para compartir su felicidad con el mundo, para dar una sorpresa a sus fans. Quizás simplemente quieren disfrutar de su privacidad, de su intimidad, antes de compartir su amor con el mundo. Quizás quieren estar seguros de sus sentimientos, de que esta vez todo será diferente, de que están listos para afrontar los desafíos que implica una relación mediática. Independientemente de lo que esté pasando, lo cierto es que la noticia de Ande y Kerem ha generado una gran expectación, ha reactivado el interés de los medios y ha despertado la esperanza de sus fans. Las redes sociales arden con comentarios, teorías, análisis y deseos. Sus fans están ansiosos por saber qué está sucediendo, por saber si, finalmente, volverán a estar juntos, por ver ese amor que nos enamoró en la pantalla, florecer de nuevo. ¿Qué pienso yo? Pues como fan de la serie, como persona que ha seguido su historia con cariño y como alguien que admira a ambos actores, me encantaría verlos felices. Me encantaría verlos juntos, radiantes, compartiendo su amor con el mundo. Si están juntos, espero que su relación sea duradera, que encuentren la felicidad y que construyan un futuro juntos. Y si no, espero que ambos encuentren el amor y la felicidad por separado, que cada uno siga su camino y que ambos puedan sentirse realizados, tanto personal como profesionalmente. Lo más importante es que sean felices y que se sientan plenos, que encuentren la paz y la tranquilidad que merecen. En conclusión, la noticia de Ande y Kerem ha sido un tema de conversación recurrente en los últimos días, un tema que ha generado revuelo y emoción. Los rumores de una posible reconciliación han generado gran expectación, esperanza y, por qué no, un poco de intriga entre sus fans. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de los protagonistas. Todo queda en especulaciones, en señales sutiles y en la esperanza que nos da el amor. Es importante recordar que, más allá de los rumores, Ande y Kerem son personas con vidas privadas, y que merecen respeto y privacidad. Dejemos que sean ellos quienes decidan qué quieren compartir con el mundo, y respetemos sus decisiones. No nos dejemos llevar por el morbo y por la especulación, sino que acompañemos su camino con cariño y con respeto. Apoyémoslos en cualquier decisión que tomen y, sobre todo, deseémosles lo mejor, sea cual sea el futuro que les depare. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué teorías tienen?
¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios, me interesa mucho saber su opinión. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus esperanzas. Hagamos de este canal un espacio de debate y de encuentro. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y sus seres queridos para que todos estén al tanto de esta noticia. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los espero en el próximo. No se pierdan las próximas actualizaciones, porque prometo traerles lo más relevante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.